Vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo. Para esto nos hemos planteado una pregunta, una inquietud. ¿Hay respeto por los derechos humanos del norte de Santander? Nuestros invitados, el doctor Jorge Villamizar Durán. Él es el defensor del pueblo regional, con maestría en Derecho Administrativo, especialización en Gestión Pública y profesional en Derecho. Y lo acompaña Benito Bonilla Suárez, abogado, especialista también en Derechos Humanos. Y ex defensor del pueblo regional. Muy buenas noches, Jorge Villamizar, bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co. Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. A Rafael Antonio, a Jorge Omar, a su compañero, al doctor Benito. Para nosotros de la Defensoría es un gusto y un placer estar con ustedes, que es más agradable que compartir un espacio con ustedes y poderles hablar de lo que es la Defensoría del Pueblo en el norte de Santander. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y también saludamos al doctor Benito Bonilla. Muy buenas noches, bienvenido a Cero Coronavirus. Muy buenas noches, Rafael, Jorge Omar, Luis Jesús y el doctor Jorge Villamizar, nuestro defensor regional de Norte de Santander. Gracias por el espacio y de verdad que estos espacios son aliados de la Defensoría del Pueblo por cuanto es la promoción y divulgación de los derechos humanos. Gracias por el espacio. Doctor Jorge Villamizar, hablemos de derechos humanos inicialmente y luego empezamos a hablar de la Defensoría del Pueblo, que es el trabajo que hace fundamental acá. ¿Cómo estamos en este aspecto acá en el departamento? Pues de verdad que Norte de Santander es un departamento en donde la violación de los derechos es constante, por mucho que se trabaje y que se haga énfasis de el territorio y se articule con las diferentes entidades, con los entes del Estado, con las autoridades, se siguen violando los derechos humanos. Norte de Santander es un departamento, yo diría, conflictivo por naturaleza. Desde los primeros días que empezaron a salir los grupos guerrilleros, ha venido presentándose violación de derechos. En el sector en donde hay enfrentamientos, donde hay conflicto, seguramente se va a presentar violación de derechos. Y eso es lo que está pasando y ha venido pasando hasta el momento en el norte de Santander. Entonces, constantemente vemos violación de derechos en el norte de Santander. Y doctor Benito, ¿cuál ha sido el trabajo directo de la Defensoría para evitar que esto ocurra acá en nuestro departamento? Pues precisamente con la Constitución del 91 se crea esta gran institución como es la Defensoría del Pueblo y gracias a eso pues estamos ahí trabajando en derechos humanos y justamente esta institución de carácter nacional se crea precisamente para la promoción, ejercicio y defensa de los derechos humanos en el territorio nacional y justamente pues a nosotros nos corresponde con el doctor Jorge como regional en la regional norte de Santander, donde llegamos la jurisdicción hasta Tibú, ya del Tarra hacia allá, la provincia de Ocaña, pues tenemos otra defensoría regional que es la Ocaña. Pero justamente para eso se crea la Defensoría del Pueblo con todas sus delegadas y todas sus direcciones, cada uno en una línea de trabajo, pero siempre en procura de los derechos humanos, derechos fundamentales, colectivos y de medio ambiente. Entonces es precisamente que se crea la Defensoría del Pueblo para la protección, para la promoción y defensa de los derechos humanos. Por eso le decía a Rafa que estos son espacios que son aliados de la Defensoría, porque ese es nuestro fin constitucional y legal, la promoción de los derechos humanos. Pareciera, Jorge Omar, que a veces que hablar de derechos humanos es un tema espinoso y es algo que si no mete miedo, por lo menos llama a la alerta y estar uno como
con cuidado, no pisar tan duro, sobre todo en estos aspectos. Buenas noches nuevamente. Pues sí, porque tiene que ver es con los actores de la violencia y que son justamente quienes violan los derechos humanos en todos los aspectos, así como lo ha citado el doctor Boy. Entonces, hacer denuncias de este tipo o emprender alguna acción por reivindicar los derechos de la población en alguno de estos aspectos, pues puede ser en cierta forma peligroso. Y en ese sentido, pues quiero preguntarle al doctor Villamizar, usted está recién llegado al cargo que está ocupando actualmente y cuál ha sido el diagnóstico inicial que le han hecho las personas que están trabajando allí en la Defensoría y cuáles son sus expectativas en el cargo que recién empieza, doctor. No, quiero decirle, yo en la Defensoría tengo 4 años largos. Ya tenemos 4 años, 3, 4 meses. 51 meses tenemos trabajando 52 meses trabajando en la Defensoría. Puedo decir que conocemos bastante bien lo que sucede en el norte de Santander, por lo menos lo que concierne a nuestra regional, lo que son más o menos 31 municipios. Del Catatumbo tenemos Sardinata y Tibú, pero y el resto de departamentos de municipios del departamento. Los que están en la provincia de Ocaña pertenecen a la regional de Defensoría del Pueblo de Ocaña. Y de referencia a la pregunta, yo podría decir que desde lo más importante que tiene la Defensoría, lo más importante que tiene la Defensoría o el trabajo que hace la Defensoría en pro de los derechos humanos, defender los derechos y difundirlos, es el equipo humano que tenemos. En la Defensoría del Pueblo hay un equipo de profesionales comprometidos con los derechos humanos, comprometidos con las comunidades, ¿sí? Hay comunitarias, hay gente trabajando en las oficinas, trabajando en cárceles, trabajando en los puentes con los migrantes, trabajando con los desplazados, con las víctimas. Es un compromiso integral que hay entre los compañeros de la Defensoría. Entonces yo pienso que ese es el capital más grande que tiene la Defensoría del Pueblo del Norte de Santander. Y el diagnóstico que tenemos pues es complejo. El norte de Santander, en la violación de los derechos por el conflicto es bastante marcada. Yo creo que eso no es un secreto, todos lo sabemos. Aquí tenemos casi todos los grupos armados que hay en el país, el ELN, la FARC, los desmovilizados que se reinsertaron, los del bloque Catatumbo, que ya fueron desmovilizados, pero ahorita tenemos los rastrojos. Ha habido conflicto por todos lados. Tenemos alrededor del norte de Santander, alrededor de unas 347.000, casi 348.000 víctimas del conflicto armado en todo el norte de Santander. En los diferentes hechos victimizantes, desplazamiento, desaparición forzada, homicidio, amenazas, en fin, todos los diferentes hechos victimizantes que llevan para que los grupos armados y que afecta a la población del norte de Santander. Entonces, no es fácil. Nosotros pensábamos, de pronto hablando de la actualidad en violación de derechos humanos, que de pronto con la desmovilización de la FARC se iba a distensionar el conflicto, y desafortunadamente no. El conflicto está cada vez peor. Y desafortunadamente ya se nos está viniendo a los alrededores del área metropolitana de Cúcuta. El sector rural de Cúcuta está muy complicado. Entonces, es un diagnóstico no muy acogedor. Y yo digo, y lo venimos hablando con los compañeros de la Defensoría y con el doctor Benito, lo que viene para el norte de Santander en violación de derechos humanos es muy fuerte, bastante fuerte. El conflicto está cada vez peor. Los cultivos los cultivos ilícitos que hay en el área metropolitana, que tenemos en el Catatumbo, esa es la mecha del conflicto, eso es lo que alimenta el conflicto. Entonces, no es nada alentador la situación de derechos humanos en el norte de Santander. Pues eso es, Luis Jesús, más alarmante de lo que creíamos, que el doctor Jorge Villamizar nos diga y nos hable así tan de frente, que es
alarmante lo que se espera para Norte de Santander. Y entonces, Benito, ¿cuáles serían las acciones que se puedan tomar, si no para detener toda esa fuerza que se viene, por lo menos para estar prevenidos? Sí, primero aclararle al doctor Pavón, a Jorge Omar, de pronto se confundió con lo de el que está recién llegado a la Defensoría, es el nuevo defensor que se posesionó el primero ayer. Estamos a propósito estrenando defensor. Y con el doctor Jorge ya tenemos más de 4 años trabajando, conociendo todo el departamento. Entonces, lo decía el doctor Villamizar ahora, que hay defensores comunitarios, hay delegadas quienes trabajan en cárceles, quienes trabajan en el problema carcelario, otros con las víctimas del conflicto, pero hay una oficina en la Defensoría del Pueblo que es el Sistema de Alertas Tempranas. Entonces, el Sistema de Alertas Tempranas precisamente advierte el riesgo. Si ustedes han podido observar por las noticias donde han ocurrido estas situaciones, siempre la Defensoría del Pueblo ha estado anterior a las situaciones que se presentan, advirtiendo el riesgo. Entonces, pues, en el norte de Santander, lo que corresponde a nuestra jurisdicción también hay unas alertas tempranas. Y entonces, ¿en qué consisten? En alertar, en recomendar a las autoridades competentes que tienen la responsabilidad. Nosotros, pues, como Defensoría, pues, advertimos el riesgo para que se tomen las acciones necesarias y se pueda prevenir cualquier vulneración de derechos humanos. Entonces, entre todas las delegadas y direcciones encontramos el sistema de alertas tempranas, donde, como les dije, advierte el riesgo de las situaciones que puedan presentarse en cualquier departamento, pero en este caso en la Regional Norte de Santander. Sí, porque nos duele eso, Luis Jesús, y nos dolería que el departamento se terminara de desplomar, ¿no? Sí, lamentablemente, como lo dice el doctor Jorge, pero es que la violación de los derechos humanos no es allá en el Catatumbo, no es en el Sarare, es en todas partes. Acá mismo, en el centro de la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, se violan los derechos humanos constantemente, en las cárceles de la ciudad, en los mismos hogares, en las mismas familias. Es un elemento que está siempre con el ser humano. No existen la violación de los derechos humanos, o los derechos humanos existen desde que existe el ser humano, pero la violación existe desde que el hombre no respeta al otro, y desde ahí empieza esa violación. Doctor, yo quisiera preguntarle, ¿cómo se llega a ser defensor regional? ¿Por meritocracia, concurso o libre nombramiento y remoción? ¿O van a la par con el nombramiento del director nacional? ¿Cómo es el nombramiento del director regional? Vea que yo no sabía que habían 2 en el norte. Yo pensé que solamente había uno. ¿Lo de Ocaña es nuevo o ya hace rato viene funcionando eso también? No, tiene tiempo. Lo de Ocaña tiene el doctor Orman Pérez Ocañero, vio la necesidad de crearle a Ocaña y ahí está la de Ocaña. El defensor del pueblo es de libre remoción y nombramiento, ¿sí? Se escoge por concurso de mérito. Le voy a contar particularmente cómo fue mi escogencia. Nos presentamos alrededor de unas 16 personas, ¿sí? Tuvimos la posibilidad de presentar la hoja de vida. De las 16 personas, de unas entrevistas unas entrevistas virtuales fueron inicialmente, exámenes virtuales. Inicialmente nos escogieron primero a 6, luego a 3. Los 3 fuimos a Bogotá a una entrevista y un examen que nos lo hizo, en ese momento quien nos lo hizo fue el doctor Cajiao y 2 funcionarios más de la Defensoría. De los 3 que nos presentaron, me escogieron a mí. Yo fui el defensor del pueblo en ese momento. Y hasta el momento tengo 4 años largos. Y yo lo hago con mucho gusto. Le voy a decir algo muy
particular no, una realidad. Cuando empezamos a tener encuentros en Bogotá con el nuevo defensor, con el defensor que se fue, perdón, nuevo no, el que entregó, el doctor Carlos Alfonso Negret, en las primeras reuniones, yo tenía como 4 meses de haber llegado, y le comentaba lo del norte de Santander, y al hablar de mi trabajo en la defensoría, yo le hacía mucho énfasis al doctor Negre y a los compañeros cuando nos reunían en Bogotá, que para mí la defensa y trabajar con las comunidades, la defensa de derechos humanos y trabajar con las comunidades para mí es una pasión. A mí esto me gusta. A mí esto me gusta. Y creo que desde que llegué a la defensoría he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Si en algún momento me tengo que ir, de verdad que me doy satisfecho porque hice lo que tenía que hacer. No me arrepiento ni digo que hice esto, que no hice. No, hice lo que tenía que hacer. Con todo el gusto por las comunidades del norte de Santander. Muy bien, doctor. Pues seguramente las cosas se han hecho porque ya tener 4 años y ojalá siga con este nuevo periodo, porque es que eso de estar cambiando directores regionales también como que corta, ¿no? Un trabajo, una programación, un proyecto que se debe realizar desde la Defensoría del Pueblo. Doctor Benito, doctor Jorge ya nos dijo hace un rato que tiene un equipo humano, un equipo de trabajo acá en Cúcuta. Las personerías municipales trabajan en llave con ustedes con respecto a los derechos humanos en los municipios o ellos, ¿qué papel están cumpliendo los personeros municipales hoy en día entonces? Sí, sí, Luis Jesús. A ver, para complementar lo que dice el doctor Jorge, de verdad que, excúseme que me le salga un poquito y sin ser adulador, yo tengo 21 años de estar en la Defensoría. He visto pasar muchos defensores nacionales y regionales. Y créame que cuando le escribí una carta al doctor Negret diciéndole que por qué no nos acompañaba a una reunión, porque es que alcanza uno a percibir desde la región el trabajo que hizo el doctor Negret en sus 4 años de mandato, digámoslo así. Y por supuesto en la regional con el doctor Jorge porque observo y me di cuenta de que es una persona que lo deja trabajar a uno. ¿En qué sentido? Hay una vulneración de derechos humanos, hagamos esta acción, vamos para adelante, vamos con toda, independientemente de lo que pueda pasar. Entonces, es para resaltar eso y valga la oportunidad para decirle al doctor Jorge de verdad que reconozco ese trabajo, de igual manera como se lo dije al doctor Negret, sin pasar de ser adulador ni con el doctor Negret, porque pues igual ya se iba, ni con el doctor Jorge, que nos va a seguir acompañando. De verdad que sí, esa es nuestra aspiración, de que haya continuidad en el proceso, y de verdad que ha habido la posibilidad de hacer un buen trabajo. Me siento satisfecho por el trabajo que hemos hecho en estos 4 años y por supuesto con toda la experiencia. Respecto a eso, Chucho, le quiero manifestar algo. El Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es el que disciplina, es el encargado de los derechos humanos. Entonces, el Ministerio Público está conformado por la Procuraduría General de la Nación con sus regionales y provinciales, la Defensoría del Pueblo, que es totalmente independiente con sus defensores regionales, y las personerías municipales, que es el ámbito local. Pero eso tiene que estar muy articulado. ¿Por qué? Porque es Ministerio Público y todos trabajamos los derechos humanos. Para ponerle un caso sencillo, es la Penitenciaría de Cúcuta. En la Penitenciaría de Cúcuta articulamos Procuraduría, Defensoría y Personería Municipal. En el sentido de que, pues para no desgastarnos, articulamos para que si una solicitud nos llega a la Defensoría, que no la vayamos a tramitar los 3. Hay oportunidades en que, y valga la oportunidad para decirle a la comunidad, cuando se presenta una situación de localidad, de una presencia, de una diligencia, de una inspección de policía ante cualquier barrio de la ciudad, entonces ahí va el Ministerio Público en representación de la personería porque es algo local. Pero en el evento en que nos toque apoyarlos, nosotros los apoyamos. O en el momento en que, por ejemplo, en Cácota haya una situación de vulneración de derechos humanos, entonces nos llega a nosotros la solicitud
por supuesto que tenemos que articular con el personero porque el personero está ahí en la localidad. Entonces, valga el término, articulamos y lo comisionamos para que se haga el ejercicio y se haga la gestión que se deba hacer para la protección de esos derechos humanos. Entonces, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal es el Ministerio Público que trabaja articuladamente, por supuesto, en defensa de los derechos humanos. En ocasiones la personería nos dice, mire, señores de la Defensoría, en el hospital llegó una persona con una lesión y que no lo quieren atender. Desde cualquier parte del departamento nos llaman y nosotros, por supuesto, articulamos con las entidades que se requiera hacer la gestión para atender y proteger los derechos humanos. Que viene una persona de Pamplona, de Pamplonita o de Ragombalia, que tiene una persona detenida en la cárcel y que por favor que no le quieren atender en salud. Entonces el personero articula con nosotros hacemos la visita a través de un funcionario y hace la gestión en Defensoría. Entonces, Luis Jesús, es la articulación que existe entre Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo. Estamos articulados para trabajar en pro de los derechos humanos. Ok, gracias, Benito. Pues esa articulación, Jorge Omar, debe darse en todas partes y vea que lo dice el doctor Bonilla, por ese mismo trabajo que se hace acá es que se consigue que en Bogotá haya buenos oídos y escuchen sobre los problemas que tenemos acá en el departamento. Y a propósito de los problemas, ese es el planteamiento que le quiero hacer al doctor Villamizar. ¿Cuáles de esos problemas, cuáles son las situaciones en las cuales es más frecuentemente requerida la intervención de la Oficina de los Derechos Humanos? Sería la intervención más, eso es relativo, ¿no? Eso es relativo. Últimamente, por lo menos con el tema de los migrantes venezolanos, esto nos mantenía bastante ocupados, haciendo acompañamiento y seguimiento a todo lo que era el manejo de los migrantes venezolanos. Cuando hay problemas de conflicto en algún sector de nuestro territorio, de nuestro departamento, se presentan desplazamientos. Cuando hay temas de secuestrados, pues tenemos que intervenir en estos temas, pero todo depende de la dinámica del conflicto o de la problemática del departamento. Ahorita por la pandemia estamos trabajando bastante, uno de los temas que más manejamos desde casa, estamos trabajando desde casa, es el tema de salud, ¿sí? Los problemas con las GPS, problemas educativos con los alumnos, con los profesores. Bueno, como le decía, es bastante complejo para decir que hay un tema específico que sea lo que más le dedicamos tiempo. El tema de las víctimas es bastante complejo en el norte de Santander. En fin, depende de la dinámica que se presente en el departamento norte de Santander, donde enfocamos más el trabajo para apoyar la violación de los derechos. Y entre esos grupos en los que se violan los derechos humanos, doctor Benito, pues está seguro el de las cárceles, desde donde llegan muchas informaciones y donde llegan muchas quejas por parte de los internos y por parte de los familiares y de los mismos guardias, de los mismos encargados, el mismo personal encargado de proteger a quienes están recluidos en la penitenciaría. Sí, Rafa, lo que decía el doctor Jorge hace un momento, pues de acuerdo a la dinámica, y para referirme justamente a la cárcel, que es el tema central que yo manejo en la Defensoría, podemos decir que desde que se inició el aislamiento y toda esta problemática, digamos problemática, por prevención se les suspenden las visitas a las personas privadas de la libertad, lo llamamos PPL, en abreviado, para continuar con el PPL. Entonces, estas personas privadas de la libertad se les suspendió, pero por la protección de ellos. Entonces, pues muchos enfermos
y pues las personas acuden a la defensoría por correo electrónico, por llamadas al doctor Jorge, por cualquier amigo, y entonces pues ahí hacemos nosotros la intervención. Y para hablar de este tema que es delicado, y es delicado por la situación que estamos viviendo en el país, y le puedo dar los datos, tenemos 147 personas privadas de la libertad contagiados, con contagios. Tenemos 16 guardianes contagiados también. De las personas privadas de la libertad habían muerto 7. Ayer falleció 1. O sea, tenemos 8 fallecidos y 3 guardianes fallecidos por COVID-19 o con pronóstico de COVID. Entonces, fíjese que la situación no es muy alentadora. Nosotros estábamos, pues, dando partes de tranquilidad por el manejo de la prevención, pero fue imposible. En Ocaña, perdón, en Pamplona, que es otra cárcel que es de nuestra jurisdicción, en este momento hay 265 personas privadas de la libertad, hombres, de los cuales tenemos 27 personas privadas de la libertad contagiadas. Fíjese el volumen. Hablábamos con el doctor Jorge ayer y es un 10% de la población en Pamplona. Y de acá, de 3.490, pues tenemos 147. Mire que que la proporción, ¿eso qué quiere decir? El buen manejo que se le ha dado bajo todas las necesidades y precariedades que se manejan en el INPEC, pero con la gestión que hace la Defensoría del Pueblo a través de nosotros, a través del defensor, con el señor gobernador, con el señor alcalde, para que apliquen los recursos y se puedan hacer esa prevención en bioseguridad de las penitenciarías. Otro tema que son los centros de reflexión. Entonces, hay que manejar esos términos y quería aprovechar este momento porque antes los mal llamados calabozos. ¿Por qué los llaman ahora centros de reflexión en los comandos de policía? Porque son cuartos o son habitaciones de 3x4 o 4x4 donde solo pueden estar 3 o 4 personas. Pero se convierten ya esas salas de reflexión en calabozos porque en este momento en ese alojamiento por lo menos hay 18, hay 28, hay 42 personas que se vuelve infrahumano esa situación. Entonces, en este momento les puedo dar el parte que hay 580 privados de la libertad en centros de reclusión. Estos se llaman puestos de policía, CAI, la URI, en el área metropolitana y en todo el departamento. Entonces, ahí es donde la Defensoría del Pueblo gestiona ante las autoridades, gestiona ante el director, mire que este señor está padeciendo esto. Señor alcalde, apliquemos los recursos, señor gobernador, apliquemos los recursos. Y en este momento podemos decir que se está buscando un lugar donde acondicionarlo para trasladar a esas personas privadas de la libertad que se encuentran en los comandos de policía, y se está haciendo el estudio del Teatro de Atalaya, el antiguo IS que queda arriba en Cundinamarca y una bodega de Bavaria, que es así, no la pude ubicar dónde queda, pero estas 3, y están mirando el uso de suelos pues para acondicionarlo y poder llevar a estas personas privadas de la libertad para que tengan por lo menos un trato digno y que puedan estar más cómodos que en los sitios donde se encuentran. Pero, Jorge Omar, analizando lo que nos dice el doctor Benito Bonilla, hay hacinamiento en esos cuartos y está el peligro del contagio, está el peligro de la propagación del COVID-19. Sí, es lo que estaba pensando, que si una de las medidas fundamentales que se ha tenido que adoptar para evitar la expansión del contagio es el distanciamiento social, pues estamos exactamente al contrario de estas disposiciones o de estas recomendaciones en estos sitios donde se están transitoriamente recluyendo a estas personas.
porque un sitio destinado para 3 o 4 se multiplica hasta por 10. Pues obviamente que ese compartir, esa cercanía, hace que sea un campo de cultivo muy fácil para que ocurra el contagio. Entonces, me parece que eso rápidamente tiene que intentar resolverse, porque con una persona que salga contagiada o que entre allí, no que salga, sino que entre contagiada, pues muy rápidamente va a hacer que las demás personas pues también adquieran el virus. Esa es una de las experiencias que se tuvo y se divulgó desde el comienzo de la pandemia, tanto en China como en Corea del Sur. Y se demostró eso, que el contacto cercano, el tiempo de permanencia prolongado y la circulación del aire eran los factores que más incidían para que rápidamente se multiplicaran el número de casos cuando las personas estaban aglomeradas. De tal manera me parece que, doctor Bonilla y doctor Villamizar, pues las gestiones tienen que ir encaminadas a hacer muy rápidamente una intervención allí y poder sacar a estas personas porque están en un riesgo inminente. En este caso, que estamos frente a la pandemia. Sí, doctor Villamizar, mientras se decide por el sitio, entre los 3 que nos ha dicho el doctor Bonilla, ¿qué hacer entonces con esa población? Nosotros estamos en reuniones monitoreando lo que viene sucediendo. Es un tema complejo. La problemática no es solamente el norte de Santander, la problemática es nacional. Muy importante resaltar algo que decía el doctor Benito, es el manejo que ha tenido el director de la cárcel de la penitenciaría de Cúcuta, ¿sí? Se le ha dado muy manejo, donde no se le ha dado el manejo que él le ha dado, que ha sido bastante acertado, tuviesen mucho más problemas, como de pronto los que se presentaron en Villavicencio, el mismo Picota de Bogotá, en fin, en otras cárceles del país, no supieron manejar la problemática y se presentó mucho inconveniente. La tranquilidad, no, entre comillas, diría yo, la confianza de pronto que tenemos es el manejo que el director de la cárcel le está dando, de la penitenciaría, le está dando al manejo del complejo. Sí, son muy estrictos, a pesar de que han habido algunos contagios, han sabido en su momento hacerlos, sacarlos de un sitio y pasarlos en otro y poner la atención y hacer el seguimiento a estas personas estos detenidos que han salido afectados por el coronavirus. Yo pienso que lo importante es estar pendiente. La Secretaría de Salud del departamento y del municipio nos ha apoyado bastante, igualmente que el procurador. Trabajar armonizadamente con las diferentes entidades es lo que podemos hacer y que se está haciendo bastante bien. Permítanme, saludamos a Raúl Castaño, Carmen Teresa Rosso, Libardo Guerrero, Laura Castelar, Andrés Junior Rodríguez, Esperanza Gutiérrez y Samuel Quintero, que están en este momento conectados con nosotros acá en el programa Cero Coronavirus, viendo y escuchando nuestro programa con los defensores del pueblo Benito Bonilla y Jorge Villamizar. Pues Luis Jesús, de los 3 lugares que nos decía el doctor Bonilla, tal vez el más adecuado ahí sea el IS de Cundinamarca. Pues cualquier lugar, lo necesario es que sea pronto, ¿no? Quiero mandar un saludo en especial a Libardo Guerrero, que nos está sintonizando desde Pereira, y a toda su familia. Muchísimas gracias. Creo que alcancé a escuchar también la antigua cárcel El Buen Pastor. Algo lo nombraron, no sé, ¿no? Ok. En los últimos tiempos se han venido teniendo algunos asesinatos selectivos, antes llamadas masacres, no solamente a la población civil, a los líderes comunitarios, sino también a las fuerzas regulares del Estado, en este caso al Ejército Nacional en los 3 últimos días. El papel que desempeña la Defensoría del Pueblo en estos procesos es muy importante, porque deben ayudar a esclarecer la situación y el acompañamiento a las familias, o cuál es el papel fundamental que desarrolla la Defensoría
en este tipo de masacres porque, o asesinatos colectivos que se están presentando en norte de Santander, pero también tenemos que decir que se está presentando en todo el resto de Colombia, ¿no? Estos eventos siempre ha habido de pronto la no presencia de los diferentes entes del Estado, ¿sí? Inmediatamente se dan desplazamientos, no se acerca nadie por ahí en el sector. Ahí, esa es una de las actuaciones importantes que hace la Defensoría del Pueblo. Afortunadamente, la credibilidad que tiene la Defensoría por esa magistratura moral que está en cabeza de la Defensoría del Pueblo, podemos, como Defensoría, entrar a cualquier parte del departamento. Afortunadamente, la Defensoría del Pueblo tiene credibilidad en los diferentes grupos armados que existen en el departamento. Si nos toca ir a Puerto Santander, a Guaramito, vamos sin problema. Si nos toca ir a La Gabarra, o nos toca ir al Sarare, vamos sin problema ninguno. Entonces, eso es algo muy importante, que la Defensoría inmediata, sucede alguna de estos hechos que ustedes comentan, la Defensoría hace presencia de una vez, acompaña a las familias, acompaña a las víctimas, permite o hace no diría el despeje, pero sí el acompañamiento de las autoridades para que hagan su labor, ¿sí? Ahí entra primero que todo la Defensoría del Pueblo, afortunadamente por la credibilidad y la imparcialidad que tiene la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no mira color, no mira religión, no mira partido, no mira derecha, izquierda, absolutamente nada. Nosotros vamos por las personas, acompañando y ayudando a las personas. Eso lo tiene muy claro los diferentes grupos armados que hay en el departamento, y eso nos permite llegar y apoyar en estos casos a las víctimas y a las personas que necesitan de la presencia de la Defensoría del Pueblo. Okay. Lo bueno de esto que usted dice, doctor Jorge Villamizar, es que tienen casi a la par con la Cruz Roja la autoridad para entrar a los campos, y para la Defensoría del Pueblo podemos decir con claridad que no hay un terreno vedado, no hay un municipio vedado para el ingreso de ustedes. Absolutamente ninguno, ninguno. Nosotros vamos a todos lados. La misma policía, el mismo ejército, nos pide favor a veces para que intervengamos sacando heridos de la misma policía, sacando secuestrados, sacando desmovilizados en diferentes sectores del departamento. Entonces, para la Defensoría del Pueblo no tiene un sector vedado, nada, absolutamente ningún lado. Nosotros vamos a todos lados con la confianza que nos da de ser la Defensoría del Pueblo. El chaleco azul que tenemos es respetado en todo el departamento, gracias a la actuación de la Defensoría. Sí, y eso es bueno, Jorge Omar, porque ese chaleco y ese que tiene el doctor Benito es un emblema de seguridad para los defensores del pueblo, para los defensores de derechos humanos. Y justamente esta es mi pregunta que le quiero trasladar al doctor Benito Bonilla. ¿Usted se siente tranquilo, se siente respaldado por la comunidad cada que va a hacer una gestión de esas, en la que tiene que intervenir a nombre de la Defensoría del Pueblo y en defensa de los derechos de todas las personas cuando existen conflictos y hay personas también que han resultado afectadas y ustedes tienen que hacer su gestión, que no solo es de tipo Defensoría del Pueblo, sino que también va un poco más allá y que tiene que ver con actos humanitarios? Sí, señor. A ver, en nuestro trabajo hay unos protocolos y hay unos mandatos y unos protocolos de atención y de salida a terreno y todo. Casualmente estaba recordando ahorita, doctor Jorge, el paro cuando nos tocó ir hasta Sardinata, la calle de Sardinata. Eso fue hace unos 3 años o 2 años, que pues nos tocó intervenir e incluso los mismos marchantes nos entregaron un muchacho que pues al parecer estaba
infiltrado, pero resulta de que, pues, que estaba un poquito mal de la cabeza. Y efectivamente, de verdad, y eso sí lo reitero, la satisfacción que le da a uno el trabajar en esto, lo que decía el doctor Jorge, y de verdad que en el tiempo por la Defensoría del Pueblo me siento realizado trabajando en esto, como decía una compañera, salvarle de pronto una vida a alguien, por lo menos si podemos salvar o proteger los derechos humanos de una sola persona, es válido cualquier proceso. Y dentro de la Defensoría, ese trabajo, esa gestión humanitaria que nosotros hacemos, por supuesto todo direccionado por el nivel nacional y por el regional, y a su vez, pues, cuando no salimos con el regional, pues vamos comisionados, pero siempre bajo unos protocolos de atención. Y de verdad que pues, en la Defensoría nos sentimos, como decía ahorita, con ese chaleco nos sentimos protegidos. Ese es el chaleco blindado que tenemos, porque en mis 21 años que tengo de servicio, no he tenido ninguna amenaza ni ninguna situación difícil, por cuanto, lo que decía el doctor Jorge, uno es neutral. Y Rafael comparaba el mandato del 6CR, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pues es que es un órgano internacional, totalmente neutral, pero que es internacional. Nosotros somos la institución, somos una institución del Estado, pero justamente en el trabajo de los derechos humanos, si ese es el mandato de nosotros. Toda la gestión que hacemos es bajo un protocolo. Todos son protocolos, como lo que estamos viendo ahorita con lo del COVID. Nosotros tenemos unos protocolos de salida a terreno donde tenemos o podemos llegar hasta cierto punto. Entonces, eso también nos decía, y yo recuerdo a nuestro vicedefensor que decía que por no hacerle caso a las alertas tempranas nos toca caminar sobre los muertos, decía el doctor, el vicedefensor actual. En su momento cuando estaban alertas tempranas decía, nos toca caminar sobre los escombros, era que decía, cuando no hacen caso de las alertas tempranas. Entonces, nosotros como Defensoría también tenemos unos protocolos de atención para movilizarnos. Como les digo, dirección nacional y director regional. Para yo ir a la cárcel, yo no puedo ir porque sí. Yo tengo que salir con una comisión, con un mandato del regional para poderme presentar allá, por cuanto de pronto pueda pasar un motín o alguna situación y yo estoy allá y ahí hay unos riesgos profesionales. Entonces, todo indica que nosotros también nos regimos por protocolos. Por ejemplo, ahorita en este momento que estamos trabajando desde casa, nosotros estamos trabajando desde casa y no hasta el 14 de septiembre, yo creo. Y no podemos, incluso he tenido la intención de ir hasta la penitenciaría, pero no porque el regional me dice, yo no voy a responder, tiene que ser por Bogotá. Entonces, esa reunión con el Comité de Derechos Humanos de Cárcel lo estamos haciendo virtualmente cada 15 días. Pero como le digo, sí se siente uno satisfecho de trabajar por los derechos humanos porque eso es lo que sabemos, ¿no? O esa es nuestra misión. Y ya esa misión es como esos derechos están pegados, es una necesidad ya para nosotros trabajar por la protección de los derechos humanos. Permítanme, saludamos a Marisol Díaz, Brian Figueredo, Claudia Hernández y Lucy Vega. Están en este momento también conectados con nosotros viendo este diálogo que sostenemos acá con los defensores Jorge Villamizar y Benito Bonilla. Luis Jesús. Yo quisiera preguntarle al doctor Jorge, ¿qué ha pasado con el proceso de paz en Colombia? ¿Qué le ha faltado para poder llegar a su fin, a su buen desarrollo, a que todos estos reinsertados de la FARC que están en esos sitios, pues no se sigan saliendo y no se sigan volviendo a la disidencia, los grupos de disidentes como están, sino que ya que tenemos un pacto, ya que tenemos firmado un acuerdo, ¿qué ha faltado de verdad a ese acuerdo para poderlo establecer en nuestro país? Bastante complejo la pregunta, igualmente la respuesta.
No voy a hablar como defensor del pueblo porque ese tema no lo puedo hablar Claro, y eso es difícil hablarlo como Jorge Villamizar porque yo sigo siendo el defensor del pueblo. Es complejo hablar del tema, pero con todo lo que me pueda acarrear, lo que yo le pueda contestar, yo pienso que es falta de voluntad política del gobierno nacional. Voluntad política del gobierno nacional. El anterior gobierno, con muchas deficiencias, dejó de pronto planteado el proceso con la FARC. Traía muchas falencias y llegó el nuevo gobierno y no le ha dado el impulso que se le iba a dar. Un tema que es muy común en nosotros, ¿sí? Bastante común, que es la sustitución de cultivos y que le hemos trabajado bastante aquí en la regional. La sustitución de cultivos es el punto 4 de La Habana, donde se habla de la sustitución de cultivos y el manejo de los cultivos ilícitos. Desafortunadamente no se ha sabido plantear estos temas de sustitución de cultivos. Y nosotros desde la Defensoría le hemos hecho mucho hincapié a eso. Eso es como un ejemplo. No han sabido articular las diferentes acciones para que el proceso que se firmó con la FARC llegue a un buen final, o por lo menos estuviera pasando mejores tiempos, estuviéramos viviendo mejores tiempos. La FARC despejó unos espacios bastante grandes, no fueron ocupados en su momento por el Estado, por el gobierno, y ese precisamente es el conflicto que estamos viviendo, que se nos está incrementando el conflicto. Como en su momento que la FARC dejó, por decir algo, el Catatumbo lo dejó, y algunos sectores grandes, como no entró el Estado a posesionarse del terreno, a hacer presencia, no solamente con tropa, sino con inversión social, pues han empezado la pelea entre el ELN, los pelusos, entre los rastrojos, la disidencia misma de la FARC, y están peleando por estos espacios donde hay cualquier cantidad de cultivos ilícitos. En Norte de Santander tenemos 40.000 hectáreas de coca. 40.000 hectáreas de coca. Tibú es el primer municipio en cultivos de coca. ¿Quién va a creer que a hora y cuarto de donde estamos nosotros, de donde está usted, tenemos coca? A hora y cuarto, aquí en Banco de Arena. ¿Sí? Entonces, es bastante complejo. Los programas de sustitución de cultivo, los programas integrales de la reforma agraria. No puede haber sustitución de cultivos o proyectos productivos si no tenemos una reforma agraria, si no legalizamos los terrenos donde están cultivando coca, que es la base. Inicialmente nos pueden hablar a nosotros de un proyecto productivo, pero si no tenemos el título del terreno para que el proyecto productivo sea sostenible a largo plazo, pues lógicamente hasta ahí llega, hasta la intención. Un proyecto productivo para que sea sostenible a largo plazo, se toca buscar la financiación de la banca privada. Y lo primero que pide la banca privada es legalización de terrenos, y eso no se ha hecho. Eso no, y que es el punto número 1 del Acuerdo de la Paz. Entonces partamos por ahí. ¿Qué podemos esperar de este proceso? Es complejo, es complejo. Lo que yo les decía hace un momento, lo que viene para el norte de Santander no es nada fácil. Tenemos 40.000 hectáreas de coca, 4.000 a hora y media, y los diferentes grupos armados peleándose estos espacios. Sí, doctor, en estos días hemos hablado de eso, del punto 4 del acuerdo. Yo decía, si al campesino no se le entrega la tierra, hay que hacer una reforma agraria, hay que hacer una reforma agraria en el sector, hablemos en el nuestro, en el Catatumbo, pero si al campesino no se le garantiza que la restitución de cultivo, el cambio de cultivo de la hoja de coca por los cultivos, estamos hablando de café, cacao, no benefician de la misma manera como están beneficiándose de la hoja de coca,
realmente el campesino no va a retroceder. Por decir algo, si el campesino se gana 2 millones de pesos mensuales y si con el cultivo del café, coca, la yuca, el plátano, van a ganarse en 500.000 o 700.000 pesos mensuales, realmente ellos se van a ver en desventaja en los ingresos económicos. El gobierno tiene que mirar que para hacer el cambio de esos cultivos tiene que ser igual o mejor la obtención de los dineros para tener una vida digna, ¿cierto? Para dignificar su estado en esas regiones y poder tener una buena vivienda, una buena salud, una buena alimentación, con cultivos lícitos. El gobernador está proponiendo un proyecto de sustitución de cultivos desde lo nuestro, hecho por nosotros aquí en el norte de Santander. Es una idea que nosotros empezamos a trabajar con los compañeros de la Defensoría hace 2 años. Si no lo hacerlo en Bogotá es muy fácil. Solo miran y lo piensan y lo proyectan y listo, hagámosle. El papel aguanta todo. Con algunas recomendaciones, y le hemos explicado al señor doctor Silvano el tema del programa de sustitución de cultivos a lo nuestro, involucrando las universidades, involucrando el SENA, ¿sí? Haciendo una reforma agraria, legalizando terrenos, debe funcionar. Y es la única manera que podemos hacer una sustitución de cultivos. El Catatumbo tiene 4 problemas de sustitución de cultivos y ninguno ha funcionado. Le han entregado vacas lecheras para la Gabarra, para Pacheli. Vacas lecheras, si no están bien alimentadas, si no están en un clima apropiado para ellos, se las terminan comiendo. Entonces tenemos que empezar un proyecto productivo sostenible. Sostenible. Es muy fácil entregarles plata, entregarles vacas, cerdos, chivos, camuros. Pero si no lo hacemos sostenible, que se sostenga, que se mantenga, se lo comen en la vuelta de un año y vuelven a sembrar la mata como le están haciendo. Como lo están haciendo. Los que ya arrancaron y les pagaron unas platas, como el proyecto productivo no ha llegado, pues ¿qué han hecho? Se van a otro lado a cultivar. Y esa es la realidad que estamos viviendo en el Catatumbo. Entonces, hay que articular las entidades y hacer un proyecto productivo a lo regional, como lo está proponiendo el doctor Silvano, nuestro gobernador. Sí, señor. También hablábamos de las carreteras, ¿no? Las vías de acceso. De la Y de Risaralda para abajo, eso es una trocha. No hay carreteras rurales, veredales, mucho menos los caminos veredales. Todo eso tiene que estar muy bien articulado para que el campesino diga, bueno, definitivamente vamos a cambiar los cultivos. Doctor Benito Bonilla, ¿qué ha faltado para sentarnos a dialogar con el Ejército de Liberación Nacional? Porque esa es la otra parte de la guerrilla que hay que también sentarse y negociar y llegar a algunos acuerdos. Esa pregunta sí se la traslado a mi jefe, al doctor Jorge. Pasa algo con el tema del ELN, ¿sí? La sociedad civil del norte de Santander siempre ha pedido esto, ¿sí? Fíjese que tenemos un grupo de negociadores en La Habana del ELN con el problema de la bomba y las muertes estas en la escuela de Nada Santander. Todo se suspendió. Lo necesitamos, pero tiene que ser un programa de dejación de armas del ELN de pronto un poco más comprometido que el que se hizo con la FARC, porque si se hace de la misma manera no van a creer qué es lo que está pasando. Si están matando a los líderes sociales, los guerrilleros de la FARC, lo que se comprometieron con el campesinado de hacer los programas de sustitución de cultivos, de la reforma agraria, la atención a víctimas, el ELN no se puede pegar a algo menos que eso. El ELN seguramente va a pedir mucho más, o por lo menos compromisos reales de ejecutar. Y eso es lo complejo, que el gobierno actual se le mida a comprometerse a hacer un verdadero dejación de armas del ELN, con lo que conlleva inversión social, ceder algunos espacios, no sé qué tanto, pero es difícil, muy difícil que el gobierno nacional acceda a peticiones del ELN.
Gracias. Doctor Benito Bonilla, la Defensoría del Pueblo es receptora de múltiples quejas por parte de la comunidad y en diferentes órdenes, de diferentes aspectos. ¿Qué tanto por ciento mire, se metió la mini, qué tanto por ciento se da solución a esas peticiones de la comunidad? Bueno, nosotros, valga la oportunidad y como decía ahorita, son aliados. Nosotros ahorita en este tiempo de aislamiento tenemos dos formas de recepcionar las solicitudes, asesorías, quejas y solicitudes, todo encaminado a la protección de los derechos humanos. Entonces, por el correo institucional que es nortesantander@defensoría.gov.co o por la página de la Defensoría del Pueblo en línea, donde el usuario o la persona usuaria presenta su queja. Entonces, precisamente es el área donde estamos nosotros, donde estoy yo, que se llama atención y trámite de quejas o de peticiones. Entonces llega una queja y tiene un procedimiento. El enganche, la recepción inicial, se hace el estudio y se hace la gestión ante la autoridad correspondiente. Si hay vulneración de derechos humanos o si hay un peligro o riesgo. Entonces se hace la gestión, ya sea en el hospital, ya sea en la EPS, ya sea en la penitenciaría, ya sea en cualquier institución que presuntamente o que esté en riesgo la vulneración de derechos humanos. Y efectivamente se le da un trámite de gestión, se gestiona ante la entidad y se le dice al usuario la gestión que se hizo y se logra cerrar, llamamos nosotros, este proceso con una gestión realizada por la Defensoría del Pueblo, pero en su alto porcentaje, estas solicitudes, llamémoslas solicitudes, quejas, solicitudes y peticiones y asesorías, en un alto porcentaje, por no decir que el 100% se le da, pero el trámite se le da, independientemente de que en ocasiones hay personas que desisten porque con una sola llamada telefónica, eso es persuadirla para no llegar a la vía, nosotros consideramos que la última vía es la acción judicial de tutela. Por eso al llamado lo hacemos telefónicamente, ahora por este medio de WhatsApp nos comunicamos con los directores o con los gerentes, con los encargados de hacer esta gestión. Entonces lo hacemos y efectivamente se están cumpliendo y este ejercicio lo hacemos cada que viene. No deja de haber uno u otro usuario, como en todo, que no se le haga la gestión, de pronto por error involuntario o por cualquier situación. Entonces, son situaciones que, pues, involuntarias o de 100 una y de 1000 ninguna, pero siempre el resultado de la gestión se ve en un indicador que se lleva en la Defensoría de las quejas recibidas, quejas tramitadas y gestión realizada. Pero en un alto porcentaje se dan los resultados de la protección de los derechos humanos, como son clasificadas las peticiones y solicitudes de coadyuvancia en vulneración o riesgo de los derechos humanos, Rafael. Sí, porque es que, Jorge Omar, uno escucha en la calle a alguien quejándose o con algún problema, alguna situación, así sea un disgusto entre vecinos, y alguien aconseja, vaya a la Defensoría del Pueblo. Ya fue a la Defensoría, ya fue a la Defensoría. Siempre todo está canalizado es por la Defensoría. Eso debe ser que le tienen mucha confianza a esta institución, Jorge Omar. Rafael, mire, Sí, hay un tema interesante que es otra de las grandes, muy buenas caras que tiene la Defensoría del Pueblo, lo que es la defensa pública. El equipo más grande humano que tenemos son los contratistas de defensores públicos. La Defensoría del Pueblo tiene 108 defensores públicos, atendiendo las áreas de penal, primero que todo, laboral, civil, administrativo, familia. ¿Qué le decimos nosotros cuando vamos a visitar las comunidades?
véngase a la cabeza cualquier problema. Ahí está la Defensoría para ayudárselo a resolver. Entonces, la Defensoría Pública es una de las grandes caras, como lo es el SAP, como lo de víctimas, como son los de los compañeros de trámite de quejas, que pertenece a Benito. Sí, la Defensa Pública es una delegada, no, una dirección que presta una ayuda y a veces pasa desapercibida, ¿sí? Son 108 defensores públicos trabajando por las personas más necesitadas y que no les vale un peso, completamente gratis. Trabajamos especialmente el tema de penal, todo lo que tenga que ver con penal, pero también trabajamos las otras áreas del derecho. Sí, porque Luis Jesús, es que perdón, Rafa, para complementarle algo de lo que dijo el doctor Jorge. Sí. Dentro de las funciones de nosotros, de los trámites de queja, con el doctor Jorge hicimos unos ejercicios que se llaman quejas descentralizadas o jornadas descentralizadas. Entonces, eso sí, la Defensoría ha llegado hasta San Martín de Loa, que Luis Jesús lo conoce muy bien. Hemos ido a todos los lugares que al Sarare, pues, sí, en todos estos sitios. E incluso en los barrios se llama programa de quejas descentralizados. Y entonces se va el equipo, como decía el doctor Jorge, de atención de trámite de quejas, de servicios públicos, un abogado laboral, un abogado civilista, y hacemos se hace una jornada descentralizada de quejas, donde se recepciona todas las peticiones de la comunidad. Entonces, lo que se puede asesorar se hace en tiempo real, y lo que no se lleva a la oficina y se le da el trámite correspondiente, pero esto es un servicio. Pues lo que pasa es que con la pandemia pues se suspendió todo, pero eso era una situación interesante, importantísimo, que se estaba desarrollando. No sé cuántas oportunidades, doctor Jorge, desarrollamos el año pasado esta jornada descentralizada de quejas, pero nos dio un buen resultado, donde íbamos a las diferentes comunidades, y lo que usted decía, Rafa, ahora es donde se ha empoderado y ha tenido el posicionamiento de la Defensoría y la alta credibilidad que tienen en el norte de Santander y en el país. Mire que creo que es la segunda más aceptada por la comunidad en cuanto a las instituciones del Estado, después del Ejército. Gracias. Sí, porque es que pareciera, Luis Jesús, que es el confesionario, ¿no? La Defensoría del Pueblo. Todo problema, Defensoría. Probablemente desde los problemas, digamos, que más pequeños, pero que son violaciones de derechos, y violaciones de derechos no son pequeños, hasta las masacres o las muertes colectivas que estamos hablando hace rato. Las EPS y las IPS, doctor Benito, a veces hacen desacatos a las tutelas que se establecen por parte de los usuarios y toman el pelo. Cuando interviene los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, le paran más bolas que a la persona que va solita con su derecho de petición, con su acción de tutela, con su acción favorable, pero que hay desacato y que definitivamente terminan los procesos allí. Yo conozco un caso de una niña de La Pastora, creo, mañana le voy a hacer llegar un video a Benito, de que inclusive salió por la televisión regional, por ATN, quejándose de que una EPS le está dejando perder la pierna, ya le declararon un cáncer en la rodilla, le está supurando, le está brotando toda clase de enfermedades y de contagios por la rodilla, y tiene una niña con hidrocefalia. Es una situación bastante caótica, bastante problemática, de una familia muy pobre de abajo de La Pastora, más abajo La Pastora. Y entonces ella ha hecho los comentarios, pero yo veo que nada, yo voy a personarme de eso y voy a contactarla con usted, Benito, para ver si le podemos ayudar a esa familia, a esa muchacha inicialmente, y a esa familia que de verdad está pasando una situación muy difícil. Sí, Luis Jesús, respecto a eso, lo decía el doctor Jorge, que hay un equipo de profesionales en la Defensoría, pues que son especialistas y son muy responsables. Es para decirle, doctor Jorge, del doctor Romualdo Gómez, es el encargado del área de salud
que efectivamente incluso incidentes de desacato con detención de los gerentes por desacatos a esos fallos de tutela. Entonces, ahí tenemos al doctor Rumaldo en el área de salud que maneja esos temas muy bien y espero que Chucho mañana me haga llegar ese video. Y efectivamente, y lo que usted decía, la Defensoría del Pueblo, por eso le decía al inicio, persuadimos, los llamamos al llamado para no desgastar la administración, para no gastar el aparato judicial tampoco, y entonces si con una llamada podemos lograr que le entreguen la droga, que le hagan el procedimiento o que lo programen, entonces no acudimos a la acción de tutela. Y si vemos que no es procedente esa llamada, sí acudimos a la acción de tutela. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando se presenta un derecho de petición y si no le dan respuesta, ay, no, pero yo no vuelvo a presentar derecho de petición porque no me dan respuesta. No, hay que hacerle seguimiento. Hay una vulneración de ese derecho fundamental, hay que instaurar la acción de tutela y si no le dan cumplimiento, el siguiente proceso que es el incidente de desacato hasta que se le dé cumplimiento al fallo que el juez natural emite en esa acción de tutela. Perfecto. Gracias. Indrina Arias, Denis Lorena Pérez y Aldemar Niño también están con nosotros escuchando a los defensores Jorge Villamizar y Benito Bonilla. Doctor Villamizar, ¿qué espera usted como defensor del pueblo regional, del nuevo defensor, del nacional, del gran jefe? El doctor Negret, el defensor que se fue, dejó la Defensoría del Pueblo muy bien ubicada, ¿sí? El doctor Negret estuvo en todo el país. Le faltaron como dos, tres sectores que no pudo ir por el tema de la pandemia. La idea es continuar con ese trabajo en terreno. La Defensoría no debe ser de oficina. La Defensoría del Pueblo tiene que ser de terreno. Debemos ir a buscar las comunidades. En una de las salidas que Benito hacía, estuvimos en el Sarare, una semana completa ya del equipo de la Defensoría. En algunas veredas que pudimos ir, desde estando en el Sarare, nos vimos para algunas veredas, no sabían de la existencia de la Defensoría del Pueblo. Entonces, tenemos que ir donde no nos conocen, donde verdaderamente nos necesitan. Entonces, yo pienso que el nuevo defensor debe continuar con eso y profundizarlo. Ser mucho más agresivo, ir más a terreno, meter personal para que esté más en terreno, acompañando a las comunidades que allá donde está la problemática. Jorge Omar, ¿algo más antes de despedir a los doctores Villamizar y Bonilla? No tengo ninguna otra inquietud. Muchísimas gracias a ellos por venir y por aclararnos todas estas cosas y saber un poquito más de cómo está funcionando la Defensoría del Pueblo y cuál es su verdadero papel que está prestando. Entonces, quedamos enterados y por supuesto que recibiendo el apoyo de ellos, pues muchas de las comunidades van a poder salir adelante y solucionar sus problemas que a diario los aquejan. Pues Me gustaría aprovechar el espacio para informar a la comunidad. Yo sé que ustedes tienen muchos cibernautas que nos están viendo. La Defensoría presta un servicio, esperamos empezar después del 14, de jornada continua. Nosotros empezamos a trabajar a las 7 de la mañana y trabajamos hasta las 5 de la tarde. Corrido. Entonces, para que la comunidad de los cibernautas sepan, estamos en la avenida Tercera, calle 16 esquina, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y tenemos las páginas de internet, los correos, para atender cualquier inquietud y necesidad que tenga la comunidad. Bueno, ya está enterada la comunidad de esta información. Doctor Jorge Villamizar, muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros aquí estos minutos, toda la información que nos ha dado en esta noche. No, a ustedes, agradecerle el espacio. Me parece muy interesante poder haber compartido con ustedes y que sepan que la Defensoría es la amiga del pueblo y la amiga de ustedes. Y espero que nos vuelvan a invitar para poder hablarles más de la Defensoría en una próxima invitación,
podemos traer a algunos compañeros, el doctor Aldemar, que nos está escuchando, que es el de promoción y difusión, traer a alguien de víctimas, traer a alguien de pública, el de salud. Doctor Albeiro. El doctor Albeiro, que es de pública, en fin, cualquier persona podemos traer del equipo de trabajo de nosotros para que nos hablen las cosas bellas y hermosas que hacemos desde la Defensoría. Pues con mucho gusto, doctor, aquí este espacio es de todos. Muchas gracias también, doctor Benito Bonilla, muy gentil, por habernos acompañado y por haber hecho posible este contacto con el doctor Jorge Villamizar. Gracias, Rafa. Y de verdad que finalmente para decirles que pues las instituciones en ocasiones nos ven como los enemigos. Y decía el doctor Carrillo, el procurador, en su momento en estos días, que es lo de pesos y contrapesos. Entonces lo que yo diría es que nosotros como Defensoría del Pueblo, y siempre ese es el discurso con el director de la cárcel que tenemos mucho acercamiento, que no nos miren como sus enemigos, sino que nos miren como defensores de derechos humanos, que eso es en última lo que ellos buscan también, y todas las personas. Entonces, eso es una recomendación, que no nos miren como los enemigos de nadie, sino somos los que vamos, como decía el doctor Jorge, a las comunidades donde no nos conocen, para que sepan qué es la Defensoría. Y como está bien escrito en la Constitución del 91, porque somos una institución constitucional y legal de la Ley 24 y de la Constitución del 91, que es el fin, la promoción y divulgación de los derechos humanos en el territorio nacional y en nosotros, pues en esta jurisdicción. Muchas gracias de verdad por escucharnos y como les decía al comienzo, estos espacios y esto me encanta que esté el doctor Aldemar también conectado, porque es que esto es un aliado para nosotros. Estos son las alianzas que la Defensoría está haciendo a través del doctor Jorge, a través del doctor Aldemar, la alianza con las instituciones, con las universidades, con los colegios, con todo donde se pueda llegar a promocionar los derechos humanos, a empoderar a la gente de las herramientas para la protección de los derechos humanos, capacitarlos en las herramientas, en los medios de protección de los derechos humanos, en los mecanismos. Entonces, gracias de verdad por ser nuestro aliado en la Defensoría del Pueblo para promocionar los derechos humanos. Pues muy gentiles a ustedes por la presencia aquí con nosotros en Cero Coronavirus, del programa de la revista contraluzcucuta.co. Y nosotros nos quedamos acá para ver qué nos tiene hoy Rafael Yamit.